Viernes 25 de julio de 2025. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículos del 20 al 28. En aquel tiempo se le acercó la madre de los hijos del Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, podemos. Él les dijo, mi cáliz lo beberán, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos, y llamándolos, Jesús les dijo, saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy sucede justo después de que Jesús anuncia por tercera vez su pasión. Y es que a Jesús no le toma por sorpresa lo que va a suceder. Es Dios y sabía exactamente lo que pasaría. Vino a amarnos, vino a perdonarnos, vino a darnos ejemplo, abrió sus brazos para que nosotros le abrazáramos y nosotros lo que hicimos fue montarlo en un madero. Y como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 6, versículo 6, cada vez que tú y yo pecamos, estamos crucificando de nuevo al Señor. Vamos con tres mensajes de este Evangelio. Primero, murió por ti. Segundo, creer en un Dios equivocado. Tercero, no ser servido, sino servir. Vamos con el primer punto. Murió por ti. En este tercer anuncio de la pasión, el Señor cuenta que será condenado a muerte, será entregado a gentiles, es decir, a los romanos que finalmente le azotarán y le crucificarán, recibirá burlas, azotes y sin embargo al tercer día resucitará. Y al finalizar el Evangelio, el Señor dice que va a dar su vida en rescate por muchos. Y tal vez estamos muy acostumbrados a escuchar que el Señor da su vida por nosotros, que el Señor murió y resucitó, pero este es un buen momento para recordar las consecuencias que trajo consigo la muerte y resurrección de nuestro Señor. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, nos habla de estas consecuencias. Y así dice que lo primero que hizo Jesús al morir y resucitar fue librarnos del pecado. El pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, con el que todos nacíamos, llamado pecado original. El Señor muere en la cruz y nos concede la gracia para ser librados del pecado original y la fuerza también para ser librados del pecado actual, es decir, de los pecados que tú y yo voluntariamente cometemos. Pero también dice Santo Tomás de Aquino que al morir Jesús en la cruz nos da el poder de librarnos del demonio, porque hasta entonces el demonio ejercía un poder soberano sobre la humanidad, y sin embargo, dirá San Agustín que a partir de la muerte de Jesús en la cruz, el demonio es como un perro amarrado, que solo muerde a quienes se le acercan. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros es mantenernos alejados del demonio, no coquetear con la tentación, no aproximarnos al ocultismo, a la nueva era, todo ese tipo de cosas que, en último término, terminan rindiendo culto a Satanás y afectando nuestra alma. Santo Tomás de Aquino también dice que Jesús muere en la cruz para librarnos de la pena del pecado. La primera pena del pecado era el infierno. Pero qué buena noticia, ahora nosotros podemos ir al cielo. Ese puente que se había roto por el pecado lo construye Jesús con su sangre. Tenemos acceso a Dios. Esas penas del pecado, el infierno en primer lugar, pero también las consecuencias que quedan en nosotros, esas inclinaciones desordenadas llamadas concupiscencia, también pueden ser vencidas gracias a la sangre del Cordero. Y aquí hay otra consecuencia de la muerte de Jesús y es la reconciliación con Dios. Éramos enemigos de Dios. Habíamos creado una muralla que nos separaba de Él. Jesús viene y rasga ese velo con la muerte en la cruz. Su resurrección significa acceso nuevamente al Padre. Esto también es apertura de las puertas del cielo para nosotros. Es decir, la gracia de las gracias recibimos con la muerte y resurrección de Jesús en la cruz. Él murió por amor. Tú y yo, ¿qué hemos hecho por Él? Segundo, creer en un Dios equivocado.
Es desconcertante la petición que la madre de los hijos del Zebedeo hace a Jesús justo después de escuchar que Jesús va a morir en la cruz. En el momento en que Jesús anuncia por tercera vez la pasión, pues esto debió haber estremecido a los apóstoles al punto de comprender el sentido profundo del mesianismo de Cristo. Y sin embargo, lo que hacen Juan y Santiago es, a través de su madre, pedir puestos de honor en el reino de Jesús. Esto es desconcertante. Ellos seguían pensando en un Mesías político, en un Mesías militar. No terminaban de entender que Jesús era el Mesías que venía a salvarlos de la peor esclavitud que existía, la esclavitud del pecado. Y por eso estaban pidiendo puestos. Es desconcertante. Y puede que muchas veces nosotros también creamos en un Dios equivocado, creamos en un Mesías equivocado. Suele suceder que tenemos imágenes deformadas de Dios, un Dios a nuestra medida, un Dios amañado de acuerdo a nuestros caprichos. Entonces pensamos que Dios está ahí para beneficiarnos con bienes materiales, que Dios está allí para darnos salud, que Dios está allí para darnos aquellos caprichos que nosotros queremos, y se nos olvida que Dios nos da fundamentalmente la salvación, y que si para nuestra salvación conviene que tengamos buena salud, tendremos buena salud. Si para nuestra salvación conviene que poseamos este bien material, tendremos ese bien material, pero siempre ordenado a la vida eterna, ordenado a la gloria de Dios y al bien de nuestra alma. No ordenado a mi capricho, ordenado a mi beneficio. Cuidado que muchas veces en nuestras oraciones pareciera que oráramos a un Dios equivocado, para que ese Dios cumpla nuestro capricho. Y así no decir en el Padre Nuestro que se haga la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo, sino decirle a Dios, haz mi voluntad en el cielo como yo la hago en la tierra. Cuidado con ese Dios equivocado. Nuestro Dios se encarnó y murió en la cruz, y muriendo en la cruz nos redimió y nos dio vida eterna. Nunca perdamos de vista que todo en la vida espiritual mira hacia la vida eterna. Aún los bienes de la tierra deben mirar hacia la vida eterna. Y todo lo que pueda distraerme, todo lo que pueda dispersarme de la vida eterna, entonces es estorbo. Esto no es olvidarnos de que debemos acá esforzarnos por hacer las cosas bien. Vivir para la eternidad no significa despreciar la vida terrena, todo lo contrario. Cuando uno encuentra razones para morir, entonces encuentra mejores razones para vivir. Hay una crítica infundada que lanzan al cristianismo al decir que por estar pensando tanto en la eternidad, descuidamos la tierra, la temporalidad, descuidamos nuestra estadía aquí en la tierra. No es así. Cuando se piensa adecuadamente en el cielo, entonces se vive adecuadamente en la tierra. Cuando se vive de cara a la eternidad, entonces la vida en la tierra es una vida de virtud, de santidad, y cuando se vive santamente, todo nuestro alrededor se transforma, y es la mejor vida que podemos vivir, es la mejor fecundidad y el mayor fruto que podemos dar incluso desde esta tierra. Tercero, no ser servido, sino servir. El Señor concluye diciendo que el que quiera ser grande, que se haga el servidor de todos, que el que quiera ser el primero, que se haga esclavo, a ejemplo de Él, que no vino a ser servido, sino a servir. Aquí está nuevamente, de manera insistente, la necesidad de humildad en servicio. Resulta que Dios nos ha dado dones a todos, cualidades, virtudes, gracias. Nadie puede decir que está desprovisto completamente de alguna gracia. A todos nos ha dado Dios algún talento, algún don. Pero en el mundo los talentos son utilizados para que los demás me sirvan. Uso lo que Dios me dio para lograr adeptos, para lograr que los otros me sirvan. Eso se llama soberbia. Cristo nos enseña que los talentos, las gracias, los dones que hemos recibido han sido dados para el servicio de los demás. De manera que la humildad no es tanto pensar menos de mí, sino pensar menos en mí. Esto es dejar de creer que soy el centro del universo, dejar de creer que todo debe gravitar en torno a mí y empezar a entregarme a los demás. Empezar a ser para los otros como Cristo se entregó totalmente a los demás. Pero eso no lo puedo hacer solo. Eso lo puedo hacer solo si Cristo vive en mí. Cuando Cristo vive en mí, entonces soy un ser para los otros. Entonces todo lo que tengo sirve como medio para la salvación, porque lo pongo al servicio de los demás para que ellos también se acerquen a Dios. Oremos. Amado Señor, hoy quiero agradecerte porque has muerto por mí, porque derramaste tu sangre preciosa en el Calvario para salvarme, porque estaba preso por el pecado, pero gracias a ti ahora soy libre. Te quiero agradecer porque me haces ciudadano del cielo. Te quiero agradecer porque me compartes tu propia dignidad, porque me haces hijo de Dios por la gracia. Te quiero agradecer, Señor, por todo el sacrificio, por todo el amor, por toda la entrega,
por todo lo que hiciste, Señor, para salvarme. Te quiero pedir perdón por todas las veces en que he creído en un Dios equivocado, por todas las veces en que me he acercado a ti solamente para pedir cosas. Me he acercado a ti solamente por necesidad y se me ha olvidado, Señor, que tú ya me lo diste todo. Se me ha olvidado, Señor, que lo más importante eres tú mismo, que el regalo más importante que me das es tu propia persona. Finalmente, te suplico me concedas el don de la humildad, el don del servicio, el don de la caridad, para no ser servido, sino para servir, para ser como tú, que siendo Dios no viniste a ser servido, sino a servir. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, murió por ti. Segundo, creer en un Dios equivocado. Tercero, no ser servido, sino servir. Compromiso. En el rosario de hoy vamos a pedir la virtud de la humildad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.